La explosión arrasó el convoy con una fuerza devastadora, convirtiendo los vehículos blindados en ataúdes metálicos retorcidos y lanzando cuerpos por los aires llenos de humo. Cuando el polvo se asentó y los cazas enemigos se movieron entre los escombros, celebrando su emboscada, contaron 7 bajas estadounidenses, incluyendo a la sargento Isabella Taylor, la analista de inteligencia a la que habían atacado específicamente. Fotografiaron sus placas de identificación, proclamaron la victoria en sus canales de propaganda y dieron por eliminada la amenaza. Lo que no sabían era que Isabella había sobrevivido con una conmoción cerebral, costillas rotas y una furia que alimentaría las siguientes 72 horas. Mientras se arrastraba desde los escombros hacia la oscuridad del desierto, viendo a las fuerzas enemigas celebrar sobre su supuesto cadáver, tomó una decisión que los atormentaría mucho más que cualquier fantasma. Cazaría a todos los responsables de la muerte de su equipo, utilizando el entrenamiento de inteligencia y las habilidades de combate que desconocían que poseía, convirtiéndose en el depredador que creían haber destruido. La explosión se produjo a las 8:47. La sargento Isabella Taylor revisaba informes de inteligencia en el tercer vehículo de un convoy de 7 vehículos que atravesaba la provincia del Mont cuando el mundo se convirtió en un caos. El vehículo que iba en cabeza impactó contra un artefacto explosivo improvisado enterrado en la carretera. Una explosión masiva hizo que el camión blindado saliera volando por los aires. Antes de que nadie pudiera reaccionar, disparos de RPG llegaron desde ambos lados del cañón, perfectamente coordinados para atrapar al convoy en la zona de aniquilación. El vehículo de Isabella recibió un RPG directamente en el bloque del motor. La explosión la arrojó contra la pared interior con una fuerza brutal. Sintió crujir sus costillas, su cabeza golpearse contra el metal, y luego todo se volvió negro durante segundos o minutos. No lo supo. Cuando recuperó la conciencia, el vehículo estaba de lado. Las llamas se extendían desde el motor y el distintivo crujido de los disparos de AK-47 resonó por el cañón. A través del humo y su visión borrosa, pudo ver siluetas moviéndose, cazas enemigos acercándose al convoy destruido. Su entrenamiento se activó a través del dolor y la desorientación. Tenía que moverse ya. Isabella se abrió paso a través de la puerta trasera destrozada, cayendo sobre la arena, ya empapada de sangre de los soldados que no habían sobrevivido al ataque inicial. Podía oír a los combatientes enemigos gritando en posto, celebrando con sus voces la exitosa emboscada. Se arrastró hacia un grupo de rocas a unos 30 metros del convoy destruido. Cada movimiento le provocaba una punzada de dolor que le atravesaba las costillas rotas. Su brazo izquierdo no funcionaba bien. Probablemente, un hombro dislocado se sumaba a sus heridas. Pero siguió moviéndose, usando rocas y equipo destruido como cobertura, dejando un rastro de sangre que esperaba desesperadamente que el humo ocultara. Tras ella, los combatientes enemigos se movían entre los escombros, ejecutando a los soldados heridos y saqueando los cuerpos. Oyó el distintivo doble disparo de los disparos de ejecución y contuvo la rabia y el horror que amenazaban con abrumar su pensamiento táctico. Un combatiente se acercó al vehículo del que Isabella había escapado a través de huecos en las rocas. Lo observó examinar los restos y luego sacar algo de dentro, su chaleco táctico con sus placas de identificación. Los levantó triunfante, gritando algo a sus compañeros. Creyeron que estaba muerta. El chaleco tenía sangre, probablemente suya, tal vez del soldado que había estado sentado a su lado. El combatiente tomó fotos con un celular documentando la muerte con fines propagandísticos. Isabella permaneció absolutamente inmóvil tras las rocas, controlando su respiración a pesar del dolor mientras los combatientes enemigos celebraban su victoria a menos de 50 metros de distancia. Los contó, 14 combatientes en total, organizados y bien equipados con armas modernas y equipo táctico. No se trataba de insurgentes al azar. Era una unidad entrenada que había planeado esta emboscada específicamente. Después de 20 minutos de saquear y fotografiar el convoy destruido, los combatientes enemigos se retiraron hacia las paredes del cañón donde se escondían los vehículos. Se alejaron en 2 camiones,
dejando atrás los vehículos estadounidenses en llamas y 7 cuerpos. Isabella esperó otros 30 minutos después de que se fueran, asegurándose de que no hubiera rezagados ni observadores antes de obligarse a moverse. Se arrastró de vuelta a los restos del convoy, buscando algo útil que pudiera llevar. Encontró un rifle, una carabina M4 con 2 cargadores intactos, un cuchillo táctico, un botiquín de primeros auxilios, y lo más importante, una radio que, aunque muy dañada, había sobrevivido a la destrucción. También encontró al capitán Rodríguez, su comandante del convoy, apenas con vida bajo un vehículo volcado. Había recibido metralla en el torso y sangraba profusamente. Taylor, jadeó al verla. Pensé que estabas muerta. Los vi. Toma tus placas, señor. Quédate quieta. Te estoy estabilizando. Isabella le aplicó vendajes compresivos del botiquín, sabiendo que probablemente no era suficiente, pero incapaz de hacer nada. Están volviendo, susurró Rodríguez, con sangre en los labios. Los oí hablar por radio. Regresarán al anochecer. Asegúrense de que todos estén muertos. Tomen armas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pocas horas, quizás 6. Rodríguez la agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Isabella, escucha. Esto no fue casualidad. Nos apuntaron. La información sobre las posiciones enemigas que reportaste ayer. Alguien la filtró. Así supieron nuestra ruta. Isabella sintió un escalofrío en el estómago. ¿Quién? No lo sé, pero alguien quiere que tu información muera. Rodríguez tosió. Más sangre. Usted es el analista de objetivos. Sabe demasiado sobre sus operaciones. Lo querían a usted específicamente, señor. Voy a sacarlo de aquí. No. La voz de Rodríguez era firme a pesar de su condición. No puede cargarme y sobrevivir. Pero puede hacerles pagar. Conoce la ubicación de sus complejos, su estructura de liderazgo, todo. Le puso algo en la mano. Una memoria USB. Información de su oficina. Todo lo que recopiló sobre su red. Úselo. Cáselos. Haga que se arrepientan de no haber comprobado si estaba realmente muerto. Capitán, no puedo. Te dejo. Es una orden. Sargento. Sobrevive. Reporta lo sucedido. Y haz que esos bastardos paguen por mis marines. Los ojos de Rodríguez se desenfocaban. Vete. Ahora, antes de que volvieran, Isabella quería discutir, pero sabía que él tenía razón. No podía cargarlo con sus heridas, y quedarse significaba que ambos morirían cuando los cazas regresaran. Les haré pagar, señor. Lo prometo. Rodríguez asintió levemente y cerró los ojos. Dals la lata, Isabella. Tomó la memoria USB, su rifle, las provisiones que podía llevar, y se adentró en el desierto antes de que el dolor la paralizara. Tenía quizás 6 horas antes de que regresaran los cazas enemigos, y necesitaba estar lejos y escondida antes de eso. Su conmoción cerebral hacía que el mundo se tambaleara y diera vueltas. Las costillas le producían un dolor punzante con cada respiración. Los hombros le gritaban con cada movimiento. Pero siguió caminando, usando el sol como guía, dirigiéndose hacia la cresta a 3 kilómetros de distancia, donde podría encontrar refugio y evaluar su situación. Llegó a la cresta al atardecer, encontrando una formación de cuevas, que proporcionaba ocultación. Desde esta posición, podía ver el convoy destruido a lo lejos, una columna de humo negro marcando el lugar donde 7 estadounidenses habían muerto. Al caer la noche, vio faros acercándose al lugar del convoy. Los cazas enemigos habían regresado como Rodríguez predijo, las luces de sus vehículos visibles mientras se movían entre los escombros, presumiblemente para recoger armas y confirmar que todos los estadounidenses estaban muertos. Isabella sacó la radio dañada y la revisó usando técnicas que había aprendido durante el entrenamiento de supervivencia. Después de 1 hora de trabajo minucioso, logró obtener energía intermitente por un breve periodo.
No lo suficiente para una comunicación sostenida, pero tal vez suficiente para una transmisión de ráfaga corta. Redactó un mensaje usando códigos de brevedad y esperó a que la radio mostrara suficiente energía para la transmisión. A las 21:30 horas, envió al Bravo 7 información real sobre el convoy Kia destruido, cuadrícula NV 425789. Superviviente 0 acepta a Taylor. Emboscada dirigida. Información comprometida. Ubicación del complejo enemigo confirmada. Iniciando acción directa. Taylor fuera. La radio se apagó por completo después de la transmisión. No sabía si alguien la había recibido. Examinó la memoria USB que Rodríguez le había dado. Contenía toda la información que había recopilado durante 6 meses. Ubicaciones detalladas de refugios enemigos, perfiles de liderazgo, rutas de suministro, y lo más importante, el complejo donde se había planeado la emboscada. Isabella había sido analista de inteligencia durante 4 años, entrenada para encontrar patrones en cantidades masivas de datos e identificar objetivos de alto valor para las unidades de operaciones especiales. Pero también había completado entrenamiento avanzado de combate, cursos de supervivencia y se había especializado en tácticas de unidades pequeñas. Un entrenamiento que la mayoría del personal de inteligencia nunca recibía porque no se esperaba que realizaran operaciones. Esa noche, eso iba a cambiar. Pasó las siguientes 4 horas planeando. Tenía munición limitada, 2 cargadores de M4 y todo lo que pudiera encontrar. Sin apoyo, sin refuerzos, heridas importantes que la ralentizarían y posiblemente la matarían si se esforzaba demasiado. Pero tenía información que le decía exactamente dónde encontrar a los responsables de matar a su equipo. Y tenía una rabia que convertía sus heridas en ruido de fondo que podía compartimentar e ignorar. Su primer objetivo era obvio, el complejo a 3 kilómetros al noreste donde se había planeado la emboscada. Según su inteligencia, albergaba al comandante talibán local Khaled Nazari y a su círculo íntimo de unos 15 combatientes. Estarían celebrando esa noche, publicando fotos de propaganda, proclamando la victoria y planeando su próximo ataque. Creían que la amenaza estaba eliminada. Se equivocaban. Isabella se movía en la oscuridad usando gafas de visión nocturna que había rescatado del convoy, moviéndose lentamente para minimizar el ruido y controlar sus heridas. El complejo apareció a la vista alrededor de la medianoche. Una estructura fortificada con muros de barro, torres de vigilancia y vehículos estacionados en el exterior. Observó desde 200 metros de distancia, contando a los guardias y mapeando sus patrones de patrullaje. 6 guardias externos rotando cada 2 horas, luces y voces desde el interior que sugerían una gran reunión, probablemente la celebración que Rodríguez había predicho. Tenía 2 opciones. Esperar una mejor situación táctica o atacar mientras estaban concentrados y menos alerta. Esperar significaba que sus heridas podrían empeorar. Atacar significaba enfrentarse a una situación abrumadora. Isabella eligió la violencia. Se colocó en una colina con vistas a la entrada principal del complejo. A través de la mira de su rifle, pudo ver claramente a los guardias, indisciplinados, hablando. En lugar de vigilar sus sectores, las armas se balanceaban con indiferencia. A las 2:45, comenzó. Su primer disparo derribó al guardia de la torre norte. Un disparo limpio a la cabeza a 180 metros que él nunca vio venir. Inmediatamente se dirigió al guardia de la torre sur, derribándolo antes de que el primer cuerpo cayera al suelo. Los otros 4 guardias tardaron varios segundos en darse cuenta de que estaban bajo fuego. Segundos críticos que Isabella aprovechó para eliminar a 2 más con disparos precisos. Los 2 últimos guardias corrieron hacia la entrada del complejo, gritando advertencias. Isabella alcanzó a uno por la espalda mientras corría. El segundo logró entrar y selló la puerta. Ahora sabían que alguien estaba atacando, pero no sabían cuántos ni desde dónde. Isabella escuchó gritos desde el interior del complejo, vio encenderse las luces y oyó arrancar los motores. Cambió de posición inmediatamente.
Un principio básico de un francotirador era nunca disparar más de unos pocos tiros desde el mismo lugar. Se reposicionó 100 metros al este, buscando una nueva posición de tiro con un mejor ángulo en la salida trasera del complejo. Como se predijo, los cazas comenzaron a emerger por la retaguardia. La puerta, intentando flanquear lo que suponían era la posición de ataque. Isabella los atacó al salir. Disparos precisos, derribando a 3 cazas antes de que los demás volvieran corriendo al interior. Ahora estaban atrapados, temerosos de irse, pero sabiendo que alguien estaba afuera eliminándolos. Esto era tanto una guerra psicológica como un combate. Isabella esperó. La conmoción cerebral le nublaba la vista, pero se obligó a mantener la concentración. Después de 20 minutos, un vehículo técnico, una camioneta con una ametralladora montada, irrumpió a toda velocidad desde la puerta principal. El artillero disparó sin control en múltiples direcciones, intentando contener al atacante desconocido. Isabella no apuntó al artillero, sino al conductor. Un disparo atravesó el parabrisas. El vehículo técnico viró bruscamente y se estrelló contra el muro del complejo. Disparó 3 rondas más rápidamente, una impactando en el tanque de combustible. El vehículo técnico explotó en una bola de fuego que iluminó el complejo y sus alrededores. A la luz del vehículo en llamas, Isabella vio figuras moviéndose dentro del complejo, cazas preparándose para la defensa. Contó al menos 8 con vida, probablemente más dentro del vehículo principal. Edificio. No podía asaltar el complejo directamente con sus heridas y munición limitada, pero no lo necesitaba. Ya había logrado su objetivo, sembrando el caos y el miedo entre los combatientes que creían estar a salvo. Al acercarse el amanecer, Isabella se retiró antes de que pudieran organizar una búsqueda adecuada. Había dado el primer golpe, eliminando a aproximadamente 7 combatientes enemigos y destruyendo su sensación de seguridad. Pero lo más importante, había enviado un mensaje: los están buscando. Durante las siguientes 48 horas, Isabella atacó 3 ubicaciones más de sus archivos de inteligencia. Atacó un escondite de suministros al amanecer, destruyendo munición y armas con explosivos improvisados que creó con material recuperado durante sus movimientos. Eliminó a 4 guardias sin disparar un tiro, usando el cuchillo en su entrenamiento y en derribos silenciosos. Atacó un lugar de reunión esa tarde, esperando a que 5 líderes talibanes se reunieran para discutir los misteriosos ataques. Eliminó a 3 con fuego de fusil de precisión antes de que los supervivientes se dispersaran. Atacó un puesto de control esa noche usando tácticas de ataque relámpago para eliminar a 6 combatientes y destruyó 2 vehículos antes de desaparecer en la oscuridad como un fantasma. Afirmaban haber matado. La noticia se extendió por la red talibán. Un estadounidense los perseguía. Algunos decían que era un equipo de fuerzas especiales. Otros susurraban que era el analista de inteligencia que afirmaban haber matado en la emboscada del convoy, que había regresado de entre los muertos para vengarse. La verdad era más aterradora que los rumores. Isabella estaba usando todas las técnicas que había aprendido durante su carrera: inteligencia de señales para interceptar sus comunicaciones, análisis de patrones para predecir la ubicación de los objetivos y habilidades de combate para ejecutar con una eficiencia despiadada. También estaba pagando el precio físicamente. Su conmoción cerebral le causaba constantes dolores de cabeza y ocasionales problemas de visión. Sus costillas rotas le hacían respirar con agonía. Su hombro dislocado limitaba su movilidad. Estaba operando con poco sueño, sobreviviendo con comida y agua que encontraba, tratando sus heridas con primeros auxilios básicos que apenas mantenían a raya la infección. Pero siguió buscando. En la tercera noche, recibió ayuda inesperada. Una patrulla de marines estadounidenses encontró evidencia de sus ataques, vehículos destruidos y combatientes muertos que claramente mostraban señales de tácticas militares estadounidenses. Los habían enviado a investigar después de su breve transmisión de radio. Habían sido recibidos y decodificados. Isabella los observó desde su escondite,
confirmando que eran genuinamente fuerzas estadounidenses y no una trampa. Estableció contacto, apareciendo de su escondite con el rifle bajado, identificándose y explicando lo sucedido. El capitán de la Marina, un joven oficial llamado Williams, la miró con incredulidad. Sargento Taylor, recibimos informes de que murió en la emboscada al convoy hace 3 días. La inteligencia muestra que los talibanes publicaron fotos de sus placas de identificación afirmando que estaba muerto. Fueron prematuros, respondió Isabella rotundamente. Necesito atención médica, reabastecimiento y luego tengo que terminar lo que empecé. Williams la miró, cubierta de sangre y polvo, obviamente herida, pero portando armas enemigas capturadas y moviéndose con un propósito letal. Señora, necesita evacuación inmediata. Está claramente herida y no me iré hasta que eliminen al líder responsable de esa emboscada. Tengo información sobre su ubicación. Sacó la memoria USB. Todo está aquí. Denme un equipo de fuego en 24 horas. Podemos acabar con toda su red. William empezó a discutir, pero algo en la mirada de Isabella lo detuvo. Había visto esa mirada antes en marines que habían perdido toda su unidad y solo deseaban una cosa: venganza atemperada con precisión profesional. Déjame llamar a los superiores, dijo William. Pero apuesto a que el mando querrá que te extraigan de inmediato. Tenía razón. En cuestión de horas, llegaron las órdenes. Isabella debía ser evacuada a la base para recibir tratamiento médico y un informe. Su información se utilizaría para planificar futuras operaciones, pero tenía prohibido participar explícitamente debido a sus lesiones y a la cuestionable legalidad de su campaña de acción directa no autorizada de 3 días. Isabella escuchó las órdenes, asintió cortésmente y luego explicó con calma que iba a por Khaled Nazarí, el comandante talibán que había planeado la emboscada al convoy esa noche, con o sin permiso. Señora, no puedo autorizar eso, dijo William con cautela. No pido autorización. Le informo de mis intenciones. Llámame a juicio después si quieres, pero ese convoy tenía 7 marines que murieron siguiendo mi información. Murieron porque alguien filtró nuestra ruta. Nazarí planeó esa emboscada. Tengo las coordenadas de su ubicación actual. Iré solo si es necesario. El capitán de infantería de marina miró a su sargento. Luego volvió a mirar a Isabella. Por fin. Me van a someter a un consejo de guerra también. De acuerdo, respaldaremos su estrategia, pero lo haremos con inteligencia y siguiendo las cifras. Lo que siguió fue una rápida sesión de planificación que combinó la inteligencia de Isabella con la capacidad de combate de la patrulla de infantería de marina. Nazarí se encontraba en un recinto fortificado a 10 kilómetros al norte, un lugar que Isabella planeaba atacar cuando la patrulla de infantería de marina la encontró. Partieron a las 22 horas. Isabella, el capitán Williams y 8 infantes de marina. El plan era simple. Los infantes de marina irrumpirían y despejarían el recinto mientras Isabella proporcionaba inteligencia de vigilancia y objetivos. Pero al acercarse al objetivo, la radio de Isabella interceptó las comunicaciones enemigas. Nazarí había recibido una advertencia sobre el ataque y estaba evacuando a un lugar de apoyo en las montañas. Tenían quizás 30 minutos antes de que escapara. Nunca lo atraparemos en el lugar de apoyo, dijo William. Con gravedad. Está demasiado fortificado y no tenemos fuerzas para asaltarlo. Hay otra manera, respondió Isabella, estudiando sus archivos de inteligencia en la memoria USB. Su ruta de escape pasa por un cañón estrecho, un solo camino, sin alternativas. Si logramos posicionarnos allí antes de que llegue, lo tendremos atrapado. Era una apuesta desesperada, llegar al cañón antes que el convoy de Nazarí mientras el equipo ya estaba cansado del movimiento. Pero la alternativa era dejarlo escapar. Avanzaban a paso de tortuga, a pesar del agotamiento y el dolor. Isabella sentía que las costillas se desgarraban con cada respiración, pero mantuvo el ritmo de los marines. Llegaron al cañón con minutos de ventaja.
Isabella se situó en una cresta con una vista clara del camino mientras los marines establecían posiciones para bloquear las rutas de escape. Las luces de los vehículos aparecieron en la oscuridad. El convoy de Nazarí. 3 vehículos, probablemente 15 cazas en total, fuertemente armados y moviéndose rápido. La mira de Isabella se fijó en el vehículo líder. A través de la visión nocturna, pudo ver el pasajero, Khaled Nazarí, reconocible por las fotos de inteligencia. El hombre que planeó la emboscada que mató a su equipo. El objetivo confirmó, ella transmitió, atacando. Su disparo destrozó el parabrisas del vehículo líder, matando al conductor. El vehículo viró bruscamente y se estrelló. El convoy se detuvo, los combatientes salieron en masa y se pusieron a cubierto, devolviendo el fuego a ciegas en la oscuridad. Los marines atacaron desde sus posiciones, creando un fuego cruzado devastador del que los combatientes talibanes no pudieron escapar. Terminó en 3 minutos. Todos los combatientes enemigos eliminados, los vehículos destruidos. Nazarí había sobrevivido al choque inicial con heridas. Los marines lo aseguraron, solicitando la evacuación médica de un prisionero de alto valor que proporcionaría información sobre las redes talibanes. Mientras llegaban los helicópteros para evacuar al prisionero herido y transportar a la patrulla de marines de vuelta a la base, Isabella se quedó mirando el convoy destruido, un reflejo de la emboscada que había iniciado esta cacería de 3 días. El capitán Williams se acercó a ella. «Menuda cosa, sargento. Acaba de dirigir una campaña en solitario que eliminó a aproximadamente 30 combatientes enemigos y capturaron a su comandante regional. Nunca había visto algo así». Isabella lo miró con ojos exhaustos. Pensaban que yo era solo otra baja, otra estadística, otro analista de inteligencia incapaz de luchar. Hizo una pausa, mirando el convoy talibán destruido. Pero sobreviví y les hice pagar por cada marine del convoy, por el capitán Rodríguez, por cada soldado que mataron, pensando que simplemente lo aceptaríamos. Williams asintió. Te convertiste en su historia de fantasmas. Los estadounidenses que creían haber matado regresan para cazarlos. Hablarán de ti durante años. Isabella esbozó una leve sonrisa a pesar del cansancio y el dolor. Bien. Déjalos hablar. Hazles saber lo que pasa cuando subestimas a la gente contra la que luchas. Cuando crees que matar es fácil y que las consecuencias son problema de otros. Miró hacia los helicópteros que sobrevolaban. Aprendieron algo diferente. Sobreviví. Casé. Lo terminé. 3 semanas después, tras tratamiento médico y un extenso informe, llamaron a Isabella al cuartel general del comando. Esperaba medidas disciplinarias por sus operaciones no autorizadas. En cambio, se encontró frente a una sala de oficiales superiores que habían revisado sus acciones. El coronel al mando la miró con seriedad. Sargento Taylor, su campaña de acción directa no autorizada de 3 días violó aproximadamente 15 regulaciones diferentes. Técnicamente, podría ser motivo de juicio. Isabella se puso firme. Sí, señor. Entiendo. Sin embargo, el coronel continuó. Sus acciones también eliminaron a una parte significativa del liderazgo enemigo, interrumpieron sus operaciones en toda una provincia, condujeron a la captura de un objetivo de alto valor y vengaron la muerte de 7 militares estadounidenses. La comunidad de inteligencia la busca para un puesto especializado. El Comando de Operaciones Especiales quiere reclutarlo, y me han pedido que le informe que sus acciones están siendo revisadas para condecorarlo en lugar de castigarlo. Hizo una pausa. Pero necesito saber. ¿Lo haría de nuevo? ¿Llevar a cabo operaciones no autorizadas estando herido, sin apoyo, violando directamente las órdenes? Isabella lo pensó detenidamente antes de responder. Señor, espero no volver a estar en esa situación. Pero si las fuerzas enemigas matan a mi equipo y creen que han ganado porque no investigaron con la suficiente minuciosidad, si celebran antes de confirmar la muerte, entonces sí, señor,
Lo haría de nuevo porque necesitan aprender que los estadounidenses no se rinden solo porque crean habernos vencido. El coronel sonrió. Eso es lo que pensé que diría. Felicidades, sargento primero. Lo transfieren a una fuerza de tarea conjunta que se especializa exactamente en el tipo de operaciones que usted realizó. Acción directa basada en inteligencia contra objetivos de alto valor. Recibirá entrenamiento avanzado, el apoyo adecuado y autorización legal para lo que hizo por su cuenta. Isabella sintió que algo se aflojaba en su pecho. No fue exactamente alivio, sino el reconocimiento de que sus acciones tenían un propósito más allá de la venganza. Gracias, señor. ¿Cuándo empiezo? Después de completar su recuperación médica, su cuerpo sufrió graves daños durante esos 3 días. Tómese el tiempo para sanar adecuadamente. Le entregó una carpeta. Pero empiece a revisar estos archivos. Sus próximos objetivos no asumirán que está muerta. Sabrán que viene, y eso los hace mucho más peligrosos. 6 meses después, Isabella estaba completamente recuperada y operaba con una unidad especializada que combinaba el análisis de inteligencia con la acción directa. Se había convertido exactamente en lo que sus enemigos habían temido durante esos 3 días. Una cazadora que usaba la información como un arma más devastadora que cualquier rifle. Entrenó a otros analistas de inteligencia en habilidades de combate, enseñándoles que comprender al enemigo significaba poder enfrentarlo directamente cuando fuera necesario. Lideró operaciones que eliminaron amenazas antes de que pudieran materializarse en ataques contra las fuerzas estadounidenses. Y cada vez que entraba en combate, recordaba la emboscada del convoy, los compañeros que había perdido y los 3 días que había pasado demostrando que declarar la victoria demasiado pronto era el peor error que un enemigo podía cometer. Un año después tras la emboscada del convoy, Isabella regresó al lugar exacto donde su equipo había muerto. Se había erigido un monumento conmemorativo, con 7 nombres grabados en piedra, incluyendo el del capitán Rodríguez. Se encontraba frente a él con su uniforme de combate completo, tras haber completado una misión para eliminar a los últimos miembros de la red responsable de la emboscada. Un joven analista de inteligencia de su unidad se acercó. Señora, los talibanes locales dicen que esta zona está embrujada. Afirman que el fantasma de un soldado estadounidense aún acecha por aquí. Se niegan a operar a menos de 10 kilómetros de este lugar. Isabella sonrió levemente, tocando el nombre de Rodríguez en el monumento. Bien, que crean en fantasmas. Que teman a la oscuridad y se pregunten si cada sombra esconde a alguien a quien no lograron matar. Se giró para mirar a su unidad. En los entrenamientos te enseñan que el trabajo de inteligencia es seguro, que analizas a distancia mientras otros luchan. Pero el capitán Rodríguez me enseñó algo diferente en sus últimos momentos. Me enseñó que cuando tu equipo muere por fallos de inteligencia o por acciones enemigas, no solo escribes informes. Les haces pagar. Demuestras que los estadounidenses no se quedan muertos solo porque tú nos quieras. Volvió a mirar el monumento. 7 guerreros murieron aquí, pero su legado perduró durante 3 días cuando un sobreviviente se negó a aceptar la derrota. Cuando un fantasma persiguió a los cazadores hasta que se hizo justicia. La analista asintió, comprensiva. Pensaron que era solo una víctima más. Se equivocaron, respondió Isabella en voz baja. Y 30 combatientes enemigos muertos aprendieron esa lección demasiado tarde. Sobreviví. Casé. Y me aseguré de que todos los responsables entendieran el precio de subestimar a los guerreros estadounidenses. Saludó al monumento. 7 nombres, 7 marines que nunca serían olvidados, cuyas muertes habían sido vengadas por la analista que creían incapaz de defenderse. Porque a veces la víctima que celebras no está muerta. A veces se arrastra desde los escombros con las ubicaciones de toda tu red memorizadas, esperando a que la oscuridad comience a perseguirte de vuelta. A veces el fantasma no es una historia para asustar a la gente alrededor de fogatas. A veces el fantasma es real, lleva un rifle en los archivos de inteligencia completos de tu organización,
y va por todos los que pensaron que matarla sería fácil. Pensaron ella era solo una víctima más. Entonces les enseñó la diferencia entre una víctima y una sobreviviente que se niega a rendirse. Y un año después, el fantasma seguía acechando. Pensaron que era solo una víctima más. Entonces les enseñó la diferencia entre una víctima y una sobreviviente que se niega a rendirse. Y un año después, el fantasma seguía acechando. El monumento se alzaba como recordatorio. Subestimar a los guerreros estadounidenses es arriesgado. 7 nombres grabados en piedra. 30 enemigos muertos en represalia. Y un analista de inteligencia que demostró que a veces el arma más peligrosa no es un rifle. Es una sobreviviente con una inteligencia perfecta y sin nada que perder. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.